Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en la reflexión de todos los domingos. Bienvenidos. Iniciamos hoy una nueva serie que tiene que ver con las bienaventuranzas. Vamos a estudiar estas bienaventuranzas que dijo Jesús allá en el Monte de los Olivos. Qué maravilloso que podamos tener este tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Qué significan las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Veremos las primeras tres. En la primera parte, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Un día Jesús subió al monte de las bienaventuranzas, también conocido como el monte Eremos, que es una pequeña montaña en el norte de Israel, en Galilea, cerca de la ciudad de Taha, en la costa del mar de Galilea. Sentado allí pronunció lo que se conoce como las bienaventuranzas, y junto a estas también mencionó otra serie de temas como la oración, las riquezas, el adulterio, el divorcio, el juzgar a los demás, la regla de oro y los frutos, etc. Así que en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, encontramos el relato de las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que empieza a dar la lista de las bienaventuranzas y los discípulos y la multitud están al lado de él escuchando. El Sermón del Monte es uno de los mejores, quizá el mejor de los discursos o de las enseñanzas que Jesús hace frente a sus discípulos, de lo mejor que podría haber existido en su tiempo. ¿Y qué significan las bienaventuranzas? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decirnos al llamarnos bienaventurados? Son bendiciones que el Señor nos promete dar, pero siempre y cuando vivamos conforme a su palabra. Es interesante porque con este discurso de las bienaventuranzas, Jesús está iniciando el ministerio y está hablando a las multitudes que lo están siguiendo y particularmente a sus discípulos para tratar de explicar que esa ley que venía del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la gente no pudo. Realmente, como se dice, les quedó grande, porque la interpretación que daban de ella y la forma como vivían los escribas, los fariseos y los maestros de la ley estaba muy alejada de la realidad de lo que Dios quería verdaderamente que entendieran y que vivieran. Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios. Es el espíritu del Evangelio. Cada bienaventuranza es un registro del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Cabe resaltar que ninguna de estas características podemos obtenerlas por mérito propio nosotros, o por el contrario, son más bien la recompensa por el sometimiento y la obediencia a Dios. Ninguna persona tendrá un carácter dispuesto y dócil para ser un bienaventurado, a menos que el Espíritu de Dios entre en la vida de la persona, lo transforme y esta persona se convierta en un cristiano, en un seguidor de Cristo. Y la palabra seguidor o la frase o la expresión seguidor de Cristo significa un hombre o una mujer que sigue al Señor y que ha sometido su vida al designio y a la voluntad de Dios. Cuando eso sucede, entonces empiezan a evidenciarse esas bienaventuranzas en la vida de esta persona. Cada uno de los puntos de la bienaventuranza reflejan el carácter de Cristo y aquello que Él espera de nosotros como cristianos, que somos sus seguidores. La palabra bienaventurado es traducción del adjetivo griego makarios, que se traduce como feliz, como dichoso. La traducción castellana de makarios es bienaventurados, o sea que tiene una etimología que va en un sentido de tener una buena suerte. Esto es tener buena ventura o irle bien en la vida. Entonces empezamos con la explicación de la primera bienaventuranza, y él mirándolos, abriendo su boca, observándonos, les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en esta parte vale la pena que tengamos nosotros en cuenta que a los ojos del mundo, cuando se menciona el término pobre, se asocia con la carencia de bienes materiales. Pero aquí nuestro Señor no se está refiriendo a esa carencia de bienes materiales. Existe un orden, y es muy importante tenerlo en cuenta, un orden, una promesa que se dará
Si somos pobres de espíritu, es decir, si nosotros sentimos que necesitamos en nuestra vida la presencia de Dios, que el Señor entre en nuestras vidas, como seres humanos carecemos de esa capacidad superior en nosotros para dejar el mal, para dejar tantas cosas que se han metido en nuestro corazón. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto de la bienaventuranza a todos aquellos que son pobres. No tiene que ver entonces con una situación socioeconómica, más bien está relacionada con una condición de carácter espiritual. El término original de pobre es toshoi y es aplicado igualmente en Lucas capítulo 16, versículo 20, que significa agacharse o ponerse de cuclillas. Esto es una adoración, es entender nuestra deplorable naturaleza, que somos pobres espiritualmente, en realidad en todos los aspectos, y que Dios en su maravillosa misericordia desea ofrecernos a nosotros una remisión de nuestros pecados. Entonces, cuando entendemos esto, amigo, por eso es que es importante escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos esa palabra, cuando llega la palabra a nuestro corazón, empieza a movernos y nuestra conciencia empieza a hacernos entender que realmente estamos alejados de Dios, que no es lo que nosotros sabemos, no es lo que nosotros pensamos, es lo que creemos ahora respecto de la palabra. Y cuando esa palabra llega a nuestras vidas y se hace vida, entramos en esa relación, en esa intimidad con el Señor, empezamos a disfrutar la verdadera aventura, el verdadero gozo, la verdadera alegría de ser hijos de Dios. Por eso, cuando está hablando de esta situación de los pobres, repito, no tiene que ver con condiciones económicas, porque hay gente que es tan rica, que no sabe cuánto tiene, pero realmente es una persona muy pobre espiritualmente. Pero si mientras él no sienta esa pobreza espiritual y esa necesidad, nunca va a abrir su corazón a Dios. Por el contrario, se sentirá muy cómodo con sus riquezas y creerá que todo lo tiene a sus manos, lo tiene en su bolsillo. De manera que no se refiere a una condición socioeconómica precaria, sino más bien a una situación espiritual precaria por falta de reconocimiento de quién es el Señor y cuál es nuestra condición sin Él. Pero cuando llegamos a reconocer quién es Él para nosotros, entonces reconocemos nuestra pobreza espiritual y es ahí cuando alcanzamos el estado de bienaventurados, es decir, cuando somos felices, dichosos, porque somos perdonados, cuando nos inclinamos delante de Él, inclinamos nuestro corazón delante de Él, cuando inclinamos nuestra cerviz, nos arrepentimos, pedimos perdón con humildad, lo invitamos a entrar en nuestro corazón y a pedirle que por favor nos acepte como sus hijos, perdone todos nuestros pecados, nos lave con su sangre y nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Espero, amigo, que tú seas uno de esos bienaventurados, que estés disfrutando de la alegría y del gozo de tener salvación. Así falten muchas otras cosas, pero si tienes una comunión permanente con el Señor, lo tienes todo. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el mundo buscamos nosotros, permanentemente, estamos buscando lo necesario para evitarnos el dolor. Todo lo que tenga que ver con cómo podemos evitarnos el dolor, ahí estamos nosotros prestos para ver cómo podríamos hacerlo. Y es que el dolor es algo tan terrible y tan tremendo que inclusive hemos oído hablar nosotros de la clínica del dolor. Oiga bien eso. Estos días un amigo me llamó y me comentó que ha estado padeciendo un dolor muy tremendo, un dolor que no puede ya soportarlo. Y lo llevaron y lo internaron en la clínica del dolor, le hicieron tratamiento y ninguna medicina le funcionó y finalmente el diagnóstico médico fue este: tienes que acostumbrarte a ese dolor porque lo tendrás hasta que mueras. Tremendo, ¿no? Así que el hombre me estaba comentando y yo dije, eso es lo que dice el médico, pero recuerda lo que dice la palabra. Entonces apégate a la palabra porque el Señor tiene la última palabra. ¿Qué es lo que realmente estruja el corazón al punto del llanto que es capaz de captar su atención? Ante todo es necesario ver el pecado de la misma manera como Dios lo ve. El pecado es la rebelión contra su autoridad, es desdicha, es la insatisfacción, es impiedad y también es dolor. Es lo que Él ve cada día en los corazones
corruptos, en los corazones apartados, en los corazones alejados, en los corazones que no lo tienen en cuenta. Aquellos que mediante el Espíritu Santo comprenden lo que el pecado hace en el mundo y en sus vidas, van a llevar un sufrimiento eterno si no deciden cambiar de actitud. Sienten ese temor y ese dolor al punto de quebrantarse completamente. Si no llega ese momento de quebrantamiento en su corazón y ese llanto que es inevitable que pueda llegar al corazón de la persona. ¿Recuerdas? Al principio, cuando fuimos tan sensibles a la palabra del Señor, cuando entramos en esa primera relación con Él, en ese amor con Él, que cuando nos hablaban del Señor o nos mostraban la palabra y las maravillas, el llanto salía de nuestros ojos y estábamos maravillados. A veces había llanto de quebrantamiento por dolor, por todo lo que hicimos nosotros, ajenos a la voluntad de Dios. Pero otras veces el llanto era de alegría, de expresar la maravilla, lo contento y lo felices que estábamos nosotros ahora por haber encontrado en el Señor eso que tanto necesitábamos. Es importante tener en cuenta esto, amigos. Por eso nosotros, el llanto es inevitable cuando nos hallamos frente a la santidad de Dios y descubrimos que no somos buenos, que no merecemos nada y aún así el Señor pagó el precio de nuestra redención por amor. Ese quebrantamiento que se genera en el corazón de nosotros cuando sentimos esa realidad de la presencia del Señor, nos transforma, nos cambia. Y ahí es cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran. Los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué van a recibir consolación? Pues van a recibir consolación por la salvación, por el Espíritu Santo que llega a la vida de la persona. Tu vida ha cambiado, amigo. Seguramente tu vida ahora está en otra dirección. Está en el propósito eterno de Dios. Y cuando esto está en tu corazón y lo tienes ahí, estás seguro, no importan las dificultades, no importan las tentaciones, no importan las enfermedades, no importan las pérdidas, porque el Señor sabrá recompensar todo, nos ayudará, nos sacará adelante. Así que esta bienaventuranza también nos lleva a entender la gloria, la gracia, el poder y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre aquí descrita por Cristo no es una característica moral propia del hombre. Es decir, que no es algo caritativo ni tampoco significa ser callado ante la humillación general. No es sinónimo de tener carácter débil o de estar medroso frente a las situaciones. En el Antiguo Testamento se describe a Moisés como el hombre más manso. Eso lo puedes corroborar en Números capítulo 12, versículo 3. El mismo que sacó a todo un pueblo de la esclavitud, el mismo que escuchó a toda una nación renegar por no tener que comer, fue conocido por Dios como un hombre lleno de mansedumbre. Nuestro Señor se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Cuando nos hace la invitación allá en Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 29, dice que Él es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mansedumbre no es una cualidad humana, es un fruto del Espíritu Santo. Y como todo fruto, lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, de pasar por el proceso correcto. Y el proceso correcto tiene que ver con las tribulaciones, tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con los momentos duros y difíciles, porque una cosa es decir yo soy, yo tengo, yo puedo, y otra cosa es enfrentar el momento del desafío y de la prueba en la vida. Por eso es importante tener en cuenta que en el momento de las tribulaciones tienes que florecer. Como consecuencia, esto va a producir hombres fuertes, una persona fuerte, cuya fuerza y convicción proviene de Dios, que te ha hecho guerrero, sabio, templado, fuerte espiritualmente, fuerte, capaz de oír la voz de Dios y de obedecer su voluntad y de estar dispuesto a refutar todo aquello que se te presente en la vida diaria. De manera, amigos, que estas bienaventuranzas que el Señor Jesús dio allá en el Monte de los Olivos, Él se sube allá y abre la boca para hablarle a sus discípulos y a las multitudes. Están abriendo el camino, ese nuevo camino que es Él mismo. Y cuando nosotros lo entendemos de esa manera, nuestra vida va a cambiar.
Nunca me cansaré de decir, el Evangelio no es una religión. Jesús no vino a cambiar la religión a nadie. Jesús vino a tener una relación presente, permanente, constante, fuerte, saludable y bienaventurada con cada uno de nosotros. Esto me emociona. Y espero que tú también tengas mucho ánimo y mucho gozo, porque las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera. Pero a su vez Jesús estaba mostrando con las bienaventuranzas lo que significa en este camino. Aquellos predicadores que te estén hablando de una vida sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, sin ataques del diablo, te están engañando. Ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. Es que Jesús no vino a gozar en la tierra, vino a tener sufrimientos, tener angustias. Pero esas bienaventuranzas están mostrando la realidad del corazón de Él y la realidad del reino de Dios acá y la realidad de todos aquellos que quieren ingresar al reino de Dios. Así que acompáñame ahora a hacer una oración en el día de hoy por esta palabra que seguramente va a traer mucha bendición a quienes en este momento la están escuchando y quienes posteriormente llegarán a ella. Y podrán escucharla, analizarla, pensarla y decir, yo no lo había visto así, no lo entendí así, yo pensaba aquello, pensaba... Bueno, no se trata de que piense, se trata de qué dice el Señor y qué es lo que el Señor quiere decirte en el día de hoy por esta palabra. Acompáñame a la oración. Señor, quiero darte gracias en el día de hoy por esta palabra. Sé que estas bienaventuranzas que el Señor Jesús dio allá en el monte a sus discípulos y a las multitudes tienen mucha razón de ser y son para nosotros también hoy. Así que hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón por toda iniquidad, por todo pecado, por todo pensamiento, por toda obra, por toda acción u omisión. Y queremos, Señor, vivir en esa bienaventuranza permanente y constante contigo. Disfrutar esa buena aventura de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, niños de Dios. Que disfrutamos el transitar por la vida en medio de las dificultades con el gozo que da el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, entonces espero que en esta semana la bendición del Señor se note en todos nosotros y la bienaventuranza nos alcance permanentemente en nuestras vidas diarias. Una semana de bendición para todos. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.